No entendí de inmediato lo que estaba pasando. Por una fracción de segundo pensé, se equivocaron. Alguien mezcló los documentos. Ese correo no era para mí. Incluso después de 20 años dentro de la empresa, aún podía creer en los errores. O quería creer. Señor Ortega, puede pasar. Entré. La sala de reuniones olía a café viejo y tinta fresca. Ellos ya estaban sentados. Clara, con su blazer gris y esa sonrisa de consultora externa que nunca llega a los ojos. A su lado, el director financiero, ese que apenas saludaba en los pasillos, pero ahora jugaba a la autoridad. Y detrás, como sombras, dos asistentes que ni siquiera me miraban. «Queremos agradecerte por todos estos años de servicio», empezó Clara, cruzando las piernas. «Tu aporte ha sido invaluable, pero...» El pero cayó como un portazo. La compañía está atravesando una fase de reestructuración. Buscamos eficiencia, agilidad, adaptabilidad. El mercado ha cambiado y debemos evolucionar. No respondí. Miré el gráfico proyectado en la pantalla. Líneas, porcentajes, colores. Ninguna emoción, ningún nombre, ningún cliente. Nada que representara lo que yo hacía. ¿Y mis cuentas?, pregunté al fin. Clara entrelazó las manos. Serán redistribuidas al equipo digital. La nueva estrategia prioriza el contacto automatizado, campañas segmentadas, algoritmos de retención. Pero esas personas me llaman por mi nombre. Me conocen desde hace años. Y eso es admirable, Luis, dijo ella, sin una grieta en la voz. Pero necesitamos escalar. No podemos depender de relaciones individuales. La palabra individuales se clavó como aguja. Yo no grité. No supliqué. Me levanté, recogí mi carpeta y caminé hacia la puerta. Justo antes de salir, me detuve. ¿Saben qué es lo único que no se puede automatizar? La confianza. Cerré la puerta detrás de mí. El pasillo parecía más largo, más frío. La gente evitaba mis ojos. En casa, dejé el maletín en el suelo y me senté en silencio. El teléfono no sonó esa tarde. Ni la siguiente. Pero algo en mí se había encendido. ¿Cuándo empezó todo esto?, me pregunté, y supe que tenía que recordar. Desde el principio. Pasaron 3 días antes de que alguien me llamara. No fue un colega, no fue un jefe, fue un cliente. Luis, ¿todo bien? Intenté contactarte por el correo de la empresa, pero me lo rebotó. ¿Te fuiste? Vacilé un segundo. Sí, fue. Una decisión de arriba. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Y ahora con quién hablo? ¿y ahora con quién hablo? No era una cortesía. Era desconcierto real. Me apretó el pecho. Te paso mi número personal, dije, sin pensar demasiado. Cortamos. Y me quedé mirando la pantalla. Luego abrí mi correo. Personal. El viejo. Aún tenía acceso a algunos contactos. Escribí un par de líneas, informales, casi tímidas. Si necesitan algo, estoy por aquí. Nada más. No sabía si lo hacía por orgullo o por necesidad. Salí a caminar por el barrio. El sol golpeaba las persianas cerradas. Vi a un hombre en traje hablando solo con sus auriculares puestos. Una mujer empujaba un cochecito mientras le gritaba a alguien por el móvil. Todo seguía. Como si nada. Pero para mí, todo había cambiado. Pasé por delante de la oficina. No entré. Desde fuera vi la recepción nueva. El logotipo luminoso. Dentro, Clara hablaba con alguien. Sonreía, como si yo nunca hubiera existido. Me alejé. Al llegar a casa, revisé el correo. 3 respuestas. 2 clientes agradecían mi trabajo y preguntaban cómo contactarme. Uno más decía que lo sentía mucho y que le parecía un error. Un error. Cené solo. El vino sabía a agua. Apagué la televisión sin ver nada. Y me acosté tarde, con los ojos abiertos. A la mañana siguiente, otro correo. Y luego un mensaje por WhatsApp. Luego una llamada. Algo se estaba moviendo, pero yo aún no sabía qué hacer con ello. No tenía un plan. Solo tenía esa punzada detrás del estómago. Esa sensación de haber sido reemplazado, borrado. No por incompetencia, no por error, sino por decisión. Recordé la última reunión con Clara antes de su ascenso. Me había invitado a café. Me preguntó cómo gestionaba mis relaciones.
Anotaba cosas en una libreta. Me elogió. Sonrió mucho. Luego se levantó para contestar una llamada. En ese momento creí que me valoraba. Ahora entendía. Estaba absorbiendo todo lo que podía. No por respeto, sino por utilidad. Cerré los ojos y me vi en una convención de hace 5 años. Un cliente se me acercó, apretándome la mano con fuerza. Luis, contigo todo es diferente. Tú no vendes, tú entiendes. Yo sonreí, sin darle importancia. Pensé que todos lo hacíamos igual, que era normal. Pero no lo era. La empresa no quería comprensión. Quería datos. Quería velocidad. Quería control. Yo había sido un problema. Alguien que no entraba en sus cuadros de mando. Esa noche abrí un cuaderno nuevo. En la primera página escribí: ¿qué queda cuando te quitan todo lo que hiciste? Y empecé a hacer listas. Nombres, llamadas, momentos. No para volver, sino para entender. Por primera vez, me pregunté, ¿qué pasaría si no intento recuperar mi lugar? ¿Si no construir otro nuevo? La respuesta llegó antes de que yo la buscara. Un lunes, a las 9:17, me escribió Diego. Luis, ¿estás libre para un café esta semana? Quiero hablar contigo. Off the record. Diego era cliente desde hace 10 años. Serio, meticuloso. Nunca pedía nada sin motivo. Nos vimos en una terraza en Chamberí, lejos de trajes y oficinas de vidrio. No entiendo qué está pasando, dijo, sin rodeos. Desde que te fuiste, nadie responde igual. Los reportes llegan tarde. Me mandan correos genéricos. Hasta me ofrecieron un descuento. Sin saber que ya tengo tarifa especial desde hace años. Intentan automatizarlo todo, respondí. Diego me miró fijo. ¿Y tú qué piensas hacer? No supe qué decir, pero él ya lo había visto en mis ojos. Si algún día decides moverte, avísame. Te sigo. Me dejó una tarjeta con su número personal. Y se fue sin apretón de manos, como si eso fuera demasiado formal para lo que acabábamos de decir. Volví a casa caminando. El tráfico era espeso. La ciudad vibraba como si fuera viernes. En mi cabeza una frase se repetía: te sigo, te sigo. Ese mismo día recibí un mensaje de Ana, una antigua colega de ventas. ¿Tienes un minuto? Necesito hablar. Nos vimos en una cafetería del centro. Ella llegó con el ceño fruncido. No entiendo nada, Luis. Despidieron a Manuel ayer, sin aviso. Están desmantelando el equipo. Todo lo están centralizando en el nuevo sistema digital de Clara. Lo sé, dije, mirando mi taza. Pero lo peor es que me pidieron que copie tus métodos, que use tus scripts, tus frases. Me quedé en silencio. Y cuando pregunté si tú estabas involucrado, me dijeron que estabas de acuerdo, que diste tu aprobación. La sangre me subió a la cara. ¿Qué? Sí. Dicen que lo hablaste con Clara antes de irte, que esto era parte del plan. Sentí un golpe seco en el estómago. No de sorpresa, de confirmación. Estaban usando mi nombre, mis formas, mi trabajo, como disfraz. Le pedí a Ana que me enviara cualquier documento, correo o audio, donde se mencionara eso. Me los envió esa misma tarde. Escuchar mi nombre, en boca de Clara, presentado como colaborador indirecto del nuevo modelo, me provocó algo muy parecido al asco. No era solo que me hubieran eliminado, era que usaban mi rostro, para vender lo contrario de lo que yo representaba. Esa noche abrí un nuevo archivo. Empecé a recopilar fechas, nombres, contradicciones, grabaciones. Contacté a Diego. Le conté lo que pasaba. Esto es peor de lo que pensaba, dijo. Hay contratos que podrían anularse si se prueba que usaron tu nombre para manipular decisiones. Empezamos a hablar más seguido. Él me pasó un contacto de una consultora emergente, otra cultura, otra mentalidad. Me invitaron a una reunión. Sin promesas, solo curiosidad. Yo no dije sí. Aún no. Pero dentro de mí, algo se alineaba. Ya no quería volver a ser parte de la vieja estructura. Quería construir algo nuevo, pero no desde la rabia, desde la claridad. Y por primera vez me sorprendí al pensar, no tengo nada que perder. Por eso, esta vez, puedo hacerlo bien. Me equivoqué al pensar que había tocado fondo. Aún me faltaba caer. La reunión con la consultora fue prometedora.
gente joven, directa, sin miedo a hablar claro. Me escucharon con atención. No interrumpieron. Me ofrecieron libertad, herramientas, espacio para construir mi propia unidad dentro de su estructura. Un trato limpio. Firmé la carta de intención. A los 3 días me llamó Clara. «Hola, Luis. Solo quería saber cómo estás», dijo con ese tono casi maternal que usaba cuando apuñalaba con sonrisas. «¿Qué quieres? Me han llegado rumores de que estás hablando con la competencia. Espero que no haya malentendidos». No los hay. Pausa. Silencio tenso. Mira, sé que las cosas no terminaron como esperábamos, pero no necesitamos escalar esto. Podemos buscar formas de colaborar. No tienes por qué cerrarte puertas. Reí. ¿Puertas? Las cerraste tú, Clara. Yo solo aprendí a no golpearlas al salir. Colgó. Al día siguiente, perdí 3 contactos clave. Clientes que me habían prometido apoyo decidieron quedarse con la empresa. Uno me envió un mensaje escueto. «Lo siento, presión interna. No puedo moverme por ahora». Otro ni respondió. Fui al parque. Me senté en un banco con vista a los juegos infantiles. Una madre reía mientras su hija se columpiaba. El mundo seguía igual. Solo yo estaba en pausa. Saqué el móvil. Abrí la grabación de aquella llamada con Clara. Su voz sonaba dulce, pero cada palabra era una amenaza disfrazada. Volví a casa. Diego me escribió. «Luis, me han advertido que estás usando información confidencial. ¿Es cierto?» Me quedé mirando el mensaje durante minutos. Luego contesté. «No, pero están moviendo fichas. Cuida tus espaldas». Lo llamé esa noche. Su tono era distinto, más frío. «Tengo que ser prudente», dijo. «Mi consejo, calma». Me colgó antes de que pudiera contestar. Me miré al espejo. Ojeras, barba crecida, la camisa arrugada. No parecía un profesional en ascenso. Parecía un hombre roto. Fui a la cocina. Abrí una botella. Tomé directo de la boca. Me senté en el suelo. El ordenador brillaba, abierto en una presentación que ya no tenía sentido. Recordé la fiesta de aniversario de la empresa, hace 3 años. El brindis, las fotos, los abrazos falsos. Clara me abrazó también. Me susurró. «Sin ti, no podríamos haber llegado tan lejos. Y sin mí, habían llegado a esto». Tomé el vaso, lo lancé contra la pared. Se rompió como si hubiera estado esperando. Esa noche soñé con pasillos vacíos. Nadie me veía. Nadie me escuchaba. Solo Clara, al final del pasillo, tecleando mi nombre para borrarlo. Me desperté sudando. El silencio era espeso. Me vestí y salí sin rumbo. Caminé hasta el viaducto. Me apoyé en la barandilla. No pensé en saltar. Solo pensé, si nadie me ve, sigo existiendo. Y entonces lo supe. No estaba luchando contra Clara. Estaba luchando contra mi propia necesidad de ser validado por un sistema que ya no me quería. Ya no se trataba de recuperar nada. Se trataba de elegir quién quería ser fuera de ese juego. Y eso, aún no sabía cómo hacerlo. El primer paso fue dejar de pensar en ellos. Apagué el móvil por 2 días. Cerré el correo. No miré redes. Me senté frente a una hoja en blanco y escribí una frase. Si nadie me da espacio, lo creo yo. Luego me fui a ver a Lucía. Lucía trabajó conmigo hace años. Inteligente, caótica, brillante. Se había ido por su cuenta y armó una microagencia que apenas sobrevivía, pero con clientes fieles. Cuando le conté todo, no dudó ni un segundo. ¿Quieres oficina? Tengo 2 escritorios libres. ¿Quieres gente? Tengo 3 que no cobran mucho, pero aprenden rápido. ¿Quieres guerra? Hagámosla, pero con estilo. La miré como si acabara de salvarme. No quiero guerra, dije. Quiero verdad. Y ella respondió, la verdad necesita recursos. Empezamos a movernos. Conecté con antiguos colegas, con freelancers que admiraba en silencio. Algunos dijeron no, otros, depende. Pero 3 dijeron sí, sin preguntar demasiado. El plan era simple, construir un modelo híbrido, basado en relaciones reales, pero apoyado por datos honestos, sin manipulación. Transparente, inquietante para los grandes, real para los clientes.
Nos pusimos a trabajar desde una salita con paredes blancas y sillas robadas de cafeterías cerradas. Era poco, pero era nuestro. A la semana nos contactó alguien inesperado. Paula, exanalista de estrategia de mi antigua empresa, había renunciado tras el cambio de dirección. Luis, tengo algo que deberías ver. Nos vimos en una biblioteca. Sacó un USB. Cuando me fui, guardé copias de varios reportes internos. No por venganza, por ética. Aquí hay pruebas de manipulación de datos, informes falsos a clientes y una lista de nombres usados sin autorización, incluido el tuyo. ¿Por qué ahora? Porque ahora no tienes miedo. Y eso me contagia. Me llevé el USB. Esa noche no dormí. Al día siguiente lo revisamos con Lucía. Lo que vimos no era solo grave, era sistémico. Clara no era el único rostro. Era un síntoma. Había ejecutivos, consultores, incluso miembros del consejo involucrados. Sabíamos que no podíamos atacarlos de frente, pero podíamos hacer otra cosa, exponer el modelo. No con nombres, con datos reales, con testimonios, con ejemplos. Creamos un documento, La era de la conexión fingida. Un análisis de cómo las grandes empresas destruyen vínculos auténticos para escalar la apariencia de cercanía. Sin mencionar marcas, pero con señales claras para quienes sabían mirar. Lo publicamos en LinkedIn, en Medium, en grupos privados, en círculos cerrados, y empezó el ruido. Una semana después, me escribió un periodista de negocios. ¿Podemos hablar? Y luego otro. Y luego una invitación a una mesa redonda sobre la humanización del marketing en la era de los algoritmos. Nunca dije nombres. Nunca conté mi historia completa, pero todos la entendían. Mientras tanto, 2 clientes grandes me llamaron por iniciativa propia. Hemos leído tu informe. Queremos trabajar contigo. Pero sin bullshit. Solo verdad. Les dije que sí. Y una mañana, al abrir el portátil, vi el correo que no esperaba. Asunto: cambio de dirección en nombre de la antigua empresa. Clara ya no estaba. No sonreí. No sentí alivio. Sentí silencio. Había ganado algo más grande que una batalla. Había roto el espejo que me definía. Y ahora tenía que aprender a caminar sin él. El nuevo cliente era grande. Muy grande. Una multinacional del sector salud, con oficinas en media Europa. Nos reunimos en su sede de Barcelona. Cristales, acero, gente que caminaba rápido. Todo olía a poder contenido. Lucía y yo llegamos sin logotipo, sin traje, sin presentación, solo ideas, solo voz. Nosotros no vendemos cercanía, dije en la reunión. La construimos o no la tenemos. Hubo silencio. Luego uno de los ejecutivos se inclinó hacia adelante. Eso es exactamente lo que nos falta. Firmamos el contrato esa misma semana. Ya no trabajábamos en una salita blanca. Alquilamos un piso antiguo en el Raval, con techos altos, suelos de mosaico y ecos de otra época. Cada escritorio era distinto, cada silla contaba una historia, y cada persona que se sentaba allí sabía por qué estaba. Éramos 8, y teníamos nombre: Nudo. No porque queríamos atar a nadie, sino porque queríamos unir lo que otros habían roto. El equipo creció rápido. Nos organizamos sin jerarquías, pero con respeto. Las decisiones eran discutidas, las voces escuchadas. Nadie necesitaba demostrar valor. Todos lo traían puesto. Un viernes organizamos una cena en la oficina. Velas, vino, risas. Y al final alguien puso música. Bailamos, como si no tuviéramos peso. Y entonces sonó el timbre. Era Ana, mi excompañera. «¿Puedo pasar?», la invité a entrar. Caminó despacio, observando todo. «No me lo imaginaba así», dijo. «Pensé que era una oficina más». «No lo es». «Lo sé. Por eso estoy aquí». Nos sentamos en la terraza. «Se están hundiendo», dijo sin rodeos. «Los clientes se van. El consejo no sabe qué hacer. Y ahora dicen que tú estás detrás». «No estoy detrás. Estoy adelante». «Clara dice que tienes un plan para destruirlos». «Clara ya no está». Ana me miró. Respiró hondo. «Quiero trabajar contigo». No supe qué decir. Me había dolido mucho su silencio en su momento. Pero no estábamos aquí para ajustar cuentas. Estábamos aquí para no repetir errores.
¿Estás lista para no tener manual? Le pregunté. Solo si puedo escribir uno contigo. Al día siguiente se sumó al equipo. Y una semana después, Diego volvió a llamarme. Luis, lo he estado observando. Te convertiste en lo que querían evitar. Reí. No era el plan. Por eso funcionó. Me invitó a una conferencia cerrada sobre liderazgo regenerativo. Presenté el caso de nudo, sin adornos, sin victimismo, solo hechos. Terminó con aplausos. Uno de los presentes, director de una importante firma tecnológica, me ofreció colaboración. No quiero comprarte. Quiero aprender cómo lo hiciste. Y por primera vez sentí que lo que había nacido del dolor era ahora una posibilidad para otros. Pero nada de esto era triunfo. Era construcción. Era paciencia. Era elegir cada día no repetir el modelo que me había expulsado. Y en ese camino descubrí que ya no hablaba como antes, ni caminaba igual, ni necesitaba demostrar nada a nadie, porque algo dentro de mí había cambiado para siempre. La invitación llegó impresa en un sobre negro con letras doradas. Summit Global de Transformación Corporativa, Madrid. Panel especial. El futuro de las relaciones humanas en el negocio digital. Mi nombre figuraba como ponente principal. No respondí de inmediato. Dudé. ¿Era un paso adelante o una trampa? Lucía fue clara. No vas por ellos. Vas por los que aún no saben que tienen opción. Acepté. El auditorio era inmenso, lleno de ejecutivos, inversores, prensa, demasiado brillo, demasiadas sonrisas medidas, pero también había miradas que buscaban algo real. Las reconocí. Antes de subir al escenario, me acerqué a la ventana lateral. Afuera, la ciudad vibraba. Taxis, gente corriendo, un violinista callejero tocando solo para sí. Cerré los ojos. Cuando me anunciaron, caminé despacio, sin papeles, sin PowerPoint, sin escudo. Yo fui parte del sistema que prometía conexión y daba control. Fui cómplice de una lógica que premiaba la eficiencia por encima del sentido, hasta que me quitaron el rol y descubrí que era lo mejor que podía pasarme. Algunas cejas se alzaron, otras bajaron. Continué. No estoy aquí para acusar. Estoy aquí para recordarles que lo humano no es una estrategia, es la base. Y cuando eso se olvida, lo digital se convierte en un disfraz, un espejismo. Hablé 15 minutos, sin interrupciones. Al final, solo dije, no tengo un modelo perfecto, solo una verdad. Si el vínculo no duele cuando se rompe, es que nunca existió. Hubo silencio, y entonces alguien se levantó. Era Diego. Confirmo cada palabra, dijo. Y sumo otra. Si no nos atrevemos a cambiar desde dentro, vendrán ellos a enseñarnos desde fuera. La sala estalló en aplausos. No era por mí, era por lo que habíamos roto. Cuando bajé, me rodearon. Preguntas, tarjetas, propuestas, pero entre todos apareció una figura que no esperaba ver. Clara. Vestía de blanco, sin su blazer gris, el cabello más suelto, la sonrisa intacta. Luis, dijo, acercándose con falsa suavidad. Impresionante. De verdad. Lo que construiste. Admirable. Justamente por eso quería proponerte algo. No me interesa, dije antes de que terminara. Ni siquiera sabes qué es. Sé quién eres. Pausa. Ella me estudió con la mirada. Ya no soy la misma. No necesito saberlo. Podríamos colaborar. Desde otro lugar, otra estructura. Tú como consultor independiente, nosotros con otra visión. Clara, interrumpí, bajando la voz. Yo no vine a ganar. Vine a hacer algo distinto. Y tú no cabes ahí. No esperó más. Dio media vuelta y desapareció entre la multitud. Lucía me alcanzó. Sonreía sin hablar. Solo me entregó un mensaje en una servilleta. Un nombre, un número, una ciudad, Lisboa. Otro cliente. Quieren lo que tú hiciste aquí. Miré la servilleta. La guardé en el bolsillo. Mientras la sala se vaciaba, el violinista afuera seguía tocando. Me acerqué a escucharlo. Era la misma melodía que había oído antes del discurso, y me quedé ahí, entre los trajes que se alejaban, entre las luces que se apagaban.
entre lo que fui y lo que ahora, por fin, era. Volví a casa de noche. La ciudad respiraba lento. Dejé el móvil en silencio. Apagué el portátil. Abrí la ventana. El viento traía un olor a tierra húmeda, como si algo hubiera empezado a germinar sin que yo lo notara. Me senté en la oscuridad, con una copa en la mano. En la mesa, la servilleta con el nombre seguía allí. No la toqué. No hacía falta correr. En la pared frente a mí, una sombra proyectada por la lámpara formaba una silueta. Parecía un hombre de pie, solo, pero firme. Y entendí. No era triunfo. No era venganza. Era simplemente haber vuelto a existir, sin pedir permiso.